Hola, ¿qué tal a todos? En este video voy a hablar sobre el esqueleto axial. El sistema esquelético, que conforma el cuerpo humano, está constituido por unos 206 huesos en el adulto. Esta cantidad puede variar según la edad, ya que la maduración y la unión de ciertos huesos no culmina hasta determinada edad. Estos 206 huesos se pueden dividir en dos tipos de esqueleto, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está conformado por los huesos que constituyen los miembros superiores y los miembros inferiores. El esqueleto axial está constituido por los huesos que se encuentran en el eje axial de nuestro sistema esquelético. Los 80 huesos que conforman el esqueleto axial se los pueden dividir en diferentes regiones. Los huesos de la cabeza se encuentran en un número de 22 y se dividen en 14 huesos de la cara y 8 huesos del cráneo, todos ellos articulados entre sí. Además, hacia distal, hacia inferior, encontramos los huesos que conforman la columna vertebral. Estos se encuentran en 26, son 26 piezas óseas, de las cuales 24 son libres, denominadas vértebras, y otras dos piezas se las denominan sacro y más por debajo el coxis. Tanto el sacro y el coxis también están conformadas por vértebras, pero que se encuentran fusionadas. Hay muy poca movilidad o nula entre ellas, y en la adultez, en determinada edad, las piezas que se unen para formar estas estructuras terminan fusionándose por hueso, correspondiendo a un único hueso. Sin embargo, si tuviésemos que decir cuántas vértebras conforman a cada una de estas piezas, podemos considerar que el sacro está conformado por 5 vértebras unidas entre sí y el coxis por entre unas 5 a unas 4 vértebras. Si sumaríamos estas vértebras fusionadas a las otras 24 vértebras libres, podríamos hablar de unas 33 a 34 vértebras que conforman la columna vertebral. Además de los huesos de la cabeza y los huesos de la columna vertebral, tenemos que mencionar las costillas. Las costillas son huesos alargados que se encuentran en un número de 24, de las cuales 4 de esas costillas, 2 de cada lado, se las denominan costillas flotantes, porque si bien se unen a la columna vertebral, no se unen en la región anterior del tórax a través del esternón, es decir que tienen una unión posterior pero no una unión anterior. Además de las costillas, se encuentra un hueso alargado que se le denomina esternón. Este hueso es muy importante ya que une la mayoría de las costillas con la columna vertebral. Además de estas piezas, hay otros huesos que hay que mencionar porque pertenecen a este tipo de esqueleto, ya que se encuentran sobre el eje axial de nuestro organismo. Entre ellos se encuentra el hioides y los 6 huesecillos del oído. Entonces, en total, todos estos huesos suman unos 80 que conforman el esqueleto axial. En cuanto a los tipos de huesos que conforman el esqueleto axial, se los puede diferenciar principalmente en huesos planos, como por ejemplo el esternón, huesos irregulares, como por ejemplo las vértebras, y algunos huesos cortos, como podríamos considerar los huesos del oído. Sin embargo, en su mayoría son huesos irregulares y huesos planos. Irregulares porque no pueden entrar en alguna de estas clasificaciones de huesos cortos, largos o planos, porque presentan una morfología bastante irregular, como puede ser el arco posterior de la vértebra. Esto permite que la vértebra no pueda ser clasificada específicamente como un hueso corto. Por eso es preferible clasificarla como un hueso de forma irregular. Los huesos del cráneo, de la bóveda craneana, se los puede clasificar como un hueso plano, ya que predomina su ancho y su longitud por sobre su espesor. En lo que refiere a los tipos de articulaciones,
que unen todas las piezas óseas que se encuentran en el esqueleto axial, se puede diferenciar los tres tipos de articulaciones. Por un lado, las articulaciones con poca amplitud de movimiento, denominadas anfiartrosis, aquellas que no tienen movimiento, denominadas sinartrosis, y aquellas que tienen mucha amplitud de movimiento, denominadas diartrosis. En la cabeza, la mayoría de las articulaciones son de tipo sin movimiento, denominadas las sinartrosis. Por ejemplo, la articulación entre el hueso occipital y el hueso parietal. Este tipo de articulación es de tipo sinartrósica, es decir, que no presenta movimientos y es una sutura dentada. Este tipo de unión entre los huesos, que es fibrosa, en la adultez en determinada edad termina calcificándose y formándose una articulación de tipo sinostosis, es decir, que el medio de unión entre los dos huesos es a través de, propiamente dicho, un hueso, formándose un hueso único. A su vez, otros tipos de articulaciones presentes en la cabeza sí tienen movilidad, como por ejemplo la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, que es fundamental para la masticación, es un tipo de articulación sinovial que tiene mucha amplitud de movimiento y se la puede denominar de tipo condilia. Tiene dos grados de libertad y tiene mucha amplitud de movimiento. En lo que refiere a las articulaciones que unen el cráneo con la columna vertebral, podemos observar la articulación occipito-atlantoidea. Esta articulación también es de tipo condilia y le permite una gran amplitud de movimiento a lo que es la cabeza en esa articulación en específico. Entonces la articulación occipito-atlantoidea es de tipo condilia. Por debajo, la primer vértebra cervical, denominada atlas, se une a otra vértebra que también es muy importante para la movilidad de la cabeza, que se la denomina axis. Esta articulación tiene unas características anatómicas particulares y presenta una apófisis que se llama apófisis odontoides, que tiene una forma de diente, que es uno de los medios de unión por el cual ésta se articula con el atlas. Este tipo de articulación entre la apófisis odontoides y el atlas se la denomina una articulación sinovial de tipo trocoidea. A su vez, esta articulación se da en otros niveles entre las dos vértebras, que es la articulación entre sus apófisis articulares o sus facetas articulares. Y este tipo de articulación es una articulación plana, también de tipo sinovial. El resto de las articulaciones de la columna vertebral, en las regiones cervicales y dorsales, que las encontramos en esta zona, región cervical y región dorsal, son de tipo artroideas, es decir que también las articulaciones entre las facetas articulares de estas vértebras tienen una forma plana, que puede diferenciarse la amplitud de movimiento según la región. Algunas regiones presentan mayor amplitud de movimiento que otras. En la región lumbar, el tipo de articulación entre sus facetas articulares se las considera de tipo trocoidea, por lo cual la amplitud del movimiento es menor que las anteriores. En general suelen ser la amplitud un poco inferior a la que se presenta en la región dorsal y cervical. Aparte del medio articular, que son las facetas articulares de cada vértebra con su superior e inferior, existe otro medio de unión entre las vértebras, que es a través del disco intervertebral. Este disco intervertebral, que es un fibrocartílago, une la superficie inferior o superior de una vértebra con la superficie de la vértebra adyacente. Y este tipo de articulación presenta muy poca amplitud de movimiento, por la cual se la denomina una articulación de tipo anfiartrosis. Entonces, las vértebras se unen a través de dos medios, a través de la articulación intervertebral de sus cuerpos, a través del disco intervertebral nuevamente, y a través de sus facetas articulares, los cuales son de características sinoviales, por las cuales tienen
cápsula articular, sus ligamentos también. Las costillas se unen en la región posterior, es decir, en la columna vertebral, por dos medios de unión, a través de el cuerpo vertebral y a través de las apófisis transversas. Acá podemos visualizar las apófisis transversas. Sin embargo, no todas las costillas se articulan con las apófisis transversas. Las primeras 10 costillas solamente se articulan con estas apófisis. Sin embargo, como podemos observar, las últimas dos, que son flotantes, se encuentran bastante alejados de las apófisis transversas y solamente se articulan con el cuerpo vertebral. Ahí lo podemos visualizar, solamente se articula con el cuerpo vertebral. La primera costilla y las últimas dos tienen la unión con una única vértebra. Sin embargo, el resto de las articulaciones se dan entre una costilla y dos cuerpos vertebrales, como se puede observar en esta imagen. Como vemos, la costilla toma parte de la vértebra superior y parte de la vértebra inferior, y también como medio de unión quedará el disco intervertebral de entremedio. Este tipo de articulaciones, tanto entre la costilla, que sería costo, cuerpo costal, y la articulación costo transversal, son de tipo artrodia. Son articulaciones planas de tipo sinoviales. Las últimas dos costillas no presentan unión con el esternón, y el resto de las costillas hasta la sexta, todas las costillas hasta la sexta, presentan un cartílago articular a través del cual se une al esternón. El resto, la séptima, la octava, la novena y la décima, comparten un mismo cartílago costal. Con los descripto previamente, entonces se conocen las características generales de los huesos que conforman el esqueleto axial, cuáles son las articulaciones que mantienen la estructura de este esqueleto y algunos accidentes y detalles óseos de los huesos que conforman el esqueleto axial.